Sí se ve, profe. Sí, se ve. En la unidad 1. ¿Por qué? Pero, ¿soy yo nada más o quedo todo en silencio? Está muteado. ¿Ahí me escuchan? ¿Me Ahora escuchan? sí, profe, no se le escuchó. Ahora sí, sí. Bien, bien, bien. 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 Entonces, en un principio vimos, sí, hoy abordamos el concepto de estadística. En dicho concepto, o mejor dicho, definición, ¿sí?, se halla inserta lo que son las etapas de la estadística. ¿Sí? Las etapas de la estadística son la recolección, la organización, la presentación de los datos, pero además el análisis, ¿sí?, y la interpretación. Ahora nosotros ya hemos pasado la etapa de la recolección de los datos. Y uno dice, ¿pero qué hicimos ahí? En la etapa de la recolección de los datos lo que hemos hecho solamente, ¿sí?, es identificar o distinguir cuál va a ser nuestra población. ¿Sí? Sobre qué población vamos a trabajar. Eso es muy importante distinguirlo, si no va a ser difícil comenzar a hacer una estadística. Hoy en día, muchas situaciones en donde se utiliza la estadística, el error ya comienza en no identificar bien cuál es la población a cuál va a ir dirigida, ¿sí?, todo el método estadístico, en la cual vamos a hacer la estadística. Por eso es importante identificar esa población. Obviamente, si no puedo trabajar con toda esa población por diversas dificultades, como por ejemplo el costo, el tiempo, ¿sí?, la falta de oportunidad de llegar a toda esa población, entonces es oportuno elegir lo que denominamos una muestra, seleccionar una muestra. ¿Sí? La muestra dijimos que es una parte o una porción representativa de la población, que también, ¿sí?, debemos saber identificarlo. La población está bien, perdón, la muestra está bien identificada. Se debe conocer el número, ¿sí?, de elementos de una muestra. O si no, es difícil trabajar con una muestra. La muestra tiene que ser lo más, entre comillas, lo más manejable, ¿sí?, que se pueda manejar, que se pueda utilizar. La población alguna vez es muy dificultoso trabajar con una población, por la gran cantidad de datos que podemos llegar a tener. En cambio, si la muestra tiene que ser más manejable, es por eso que elegimos una muestra. ¿Sí? El método por el cual se selecciona una muestra se denomina muestreo. ¿Sí? Es la oportunidad de seleccionar los elementos de la población que van a ser parte de la muestra. ¿Sí? A cada elemento de esa población lo llamamos, ¿sí?, unidad de observación. Es de donde van a salir los datos, de donde se van a conocer los datos. ¿Sí? Esa unidad de observación y cada unidad de observación tienen distintas características, ¿sí?, distintos atributos. Esas distintas características, distintos atributos, o que se lo puede conocer de distintas maneras, ¿sí?, se denomina variable.
Hasta ahí definimos lo que es variable y qué tipo de variable o la clasificación de variable. Todo eso forma parte de la recolección de los datos. Más allá que después se dan los instrumentos de recolección de datos, que hay distintas formas, como yo le había comentado. ¿Sí? Luego se organizan y se presentan. Entonces vamos a ver una forma de cómo se organizan y se presentan esos datos. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. ¿Usted está cambiando ¿Sí? el Power porque No, no, no. quedó ahí No, congelado en una sola? no, estoy ahí todavía, no te preocupes. Ah, bien. Estoy ahí todavía, ¿sí? Pues recolección de datos ya vimos y organización también. Ahora sí cambié. ¿Sí? ¿Cómo se organizan los datos? Si los datos son categóricos, ¿cuáles son los datos categóricos? Los datos categóricos, ¿sí?, son aquellos que provienen de variables categóricas o variables cualitativas. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿sí?, color de pelo, ¿sí?, lugar de nacimiento, nivel de instrucción, ¿sí?, género, etcétera. O como en este caso, ¿sí?, cuando consulto la opinión con respecto al servicio que da la biblioteca, ¿sí?, de la universidad, ¿sí?, y las categorizo, ¿sí? Las categorizo de una forma: excelente, muy, muy bueno, bueno, regular, mal. ¿Cómo se organiza esos datos? A través de una tabla de doble entrada donde coloco la variable en la primera columna, ¿sí? Lo voy a señalar. La variable, sí. No me voy a acumular. Viene para vos. Bueno, acá ponemos la variable, ¿sí? Los valores de la variable, por acá no serían valores porque en realidad son categorías de la variable, porque se trata de una variable cualitativa, ¿sí? La frecuencia absoluta sería, es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sí?, o que se repite una categoría, en este caso. O sea que 27 alumnos dijeron que, o opinaron, de que el servicio es excelente. 35, muy bueno. 15 fueron buenos, etc. En total, 84, que es, nosotros llamamos N minúscula, que es la cantidad de observaciones que se realizó. ¿Sí? Bueno, de esta manera, ¿sí?, se trabaja o se ordena, se categoriza o se organiza, mejor dicho, perdón, ¿sí?, los datos. ¿Sí? Cuando se trata de datos categóricos que provienen de variables cualitativas o categóricas. Si la variable o los datos son numéricos, que provienen de variables cuantitativas, entonces se organiza de la siguiente manera. Para eso voy a tomar un ejemplo. ¿Sí? Supongamos esta situación. Los siguientes datos corresponden al número de alumnos con problemas de alimentación notificados en distintas instituciones escolares de la ciudad de Formosa. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a interpretar un poquitito, ¿sí?, quiere decir que fuimos a una escuela, ¿sí?, y nos dijeron, bueno, acá en esta escuela, una escuela de la ciudad de Formosa, tenemos 5 alumnos con problemas de alimentación. Fuimos a otro y nos dijeron que tiene 6 alumnos, en otros 7 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea que fui a recopilar esos datos. Eso hice, recopilé los datos.
nada más. La idea es que lo quiero organizar. ¿Y en qué momento hice lo otro? ¿Sí? ¿Cómo me di cuenta de cuál es mi población, cuál es mi muestra, cuál es la variable, etcétera? Entonces, con esa idea surgen estas preguntas. En ese caso, ¿cuál sería la población o cuál es la población? Todas las escuelas de Formosa. ¿Cómo? Disculpame, se Todas cortó. las escuelas de Formosa sería la población. Bien, todas las escuelas de la ciudad de Formosa. ¿Sí? ¿Sabemos cuántas escuelas hay en la ciudad de Formosa? No, No, el total no. no sabemos. Que ese es el tema de la población, que podemos saber o no saber la cantidad de elementos que forman parte de la población. ¿Sí? ¿Cuál sería la muestra? Los alumnos, profe. 28 escuelas. Las 28 escuelas. Muy bien, las 28 escuelas. ¿Sí? Fíjense cómo la muestra está bien definida. ¿Sí? La población no sabemos. Puede ser finita o infinita. Debe ser finita. De alguna forma podemos saberla, pero no sabemos. La muestra sí. ¿Sí? La cantidad de elementos de la muestra, que lo llamamos n, ¿sí? Es 28. O sea que está bien definida. Y debería estar bien definida porque con eso vamos a trabajar. ¿Sí? Son las 28 escuelas a las cuales yo le consulté. ¿Cómo se seleccionó? Bueno, no sé, no entramos nosotros en la teoría de muestreo, que se llama teoría de muestreo, que a ver cómo se selecciona eso, para que esté o se encuentre o en óptimas condiciones de ser seleccionada. O sea, alguna vez esa muestra no está bien seleccionada. Nosotros no damos esa parte. ¿Sí? También porque es 28, ¿sí? Porque no puede ser muy poco o demasiado, ¿sí? Para eso hay cálculos para eso. ¿Sí? Nosotros nos vamos a detener solamente a distinguir cuál es nuestra población y cuál es nuestra muestra. ¿Cuál sería la unidad de observación? Los alumnos. Cada escuela. Alumnos. Alumnos. No, cada escuela. Cada escuela. Ah, cada escuela. Cada escuela, ¿sí? Porque tendríamos, ¿se acuerdan? Tendríamos población, ¿sí? En este caso, ¿sí? Serían toda la escuela de la ciudad de Formosa. Mi muestra, que está formado, o es parte representativa de mi población, ¿sí? Es decir que, si mi población son escuelas, mi muestra tiene que ser escuela. Por lo tanto, mi unidad de observación también tiene que ser escuela. Sería cada escuela, porque ahí en las escuelas donde yo voy a ir a preguntar, ¿sí? Voy y digo, a ver, ¿cuántos alumnos tienen problemas de alimentación? ¿A quién le pregunto? A la escuela. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Cuál es la variable de estudio? Los alumnos con problemas de alimentación. Los alumnos con problemas de alimentación, ¿qué tipo de variable sería eso? Pues si es una variable, tendríamos que categorizarla, o sea, tenemos que clasificarla. ¿Sí? Y se puede contar, así que Bueno, entonces cuantitativo. entonces la variable de estudio sería cantidad de alumnos con problemas de alimentación. Perfecto. ¿Sí? Y ahí sí decimos cómo es esa variable. Cuantitativa discreta. Exactamente, cuantitativa discreta. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, Sí, profe. distingo cada uno de los elementos de que son parte de la recopilación, recolección de los datos, que son población muestra, unidad de observación y variable. ¿Sí? Sí, profe.
Bien. Vamos a ver esto. Bien. Luego esto, esos datos, ¿sí?, se ordenan o se organizan en lo que se denomina una tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Tabla de distribución de frecuencia. Dicha tabla, ¿sí?, en este caso yo le voy a dar, ¿sí?, va a estar compuesta por 5 columnas. ¿Sí? En la primera columna, ¿sí?, iría la variable. Ojo, solamente esta tabla de distribución de frecuencia, de esta manera, solamente es posible cuando se trabaja con variables cuantitativas. ¿Sí? ¿Cómo se construye? Primero entonces dijimos, la primera columna, ¿sí?, se coloca X, el símbolo X sub I, que sería la variable. La variable es cantidad de alumnos con problemas de alimentación. Entonces, voy a los datos y digo, bueno, ¿cuál es mi menor dato? El 5. 5. El 5. ¿Y cuál es mi mayor dato? 12. 12. ¿No? Entonces, en la primera columna se colocan del 5 al 12. No sé si están los otros. No importa. Si no están, se considera 0, o sea que no hay. Pero tengo que colocar del menor hasta el mayor, ¿sí?, en forma consecutiva, de arriba para abajo. Eso ahí, como está señalado, son los valores de la variable. La variable es cantidad de alumnos con problemas de alimentación, ¿sí? Y los valores de esa variable son 5, 6, 7, 8. O sea que hay 5 alumnos con problemas de alimentación, 6 alumnos con problemas de alimentación, 7 alumnos con problemas de alimentación, y así sucesivamente hasta 9. ¿Sí? En la segunda columna se coloca lo que se denomina frecuencia absoluta. Se lo simboliza con una F sub I. El I va como subíndice, ¿sí?, y es el símbolo de frecuencia absoluta. ¿Mm? ¿Qué colocamos ahí? Tenemos que ver la frecuencia, si pues se llama frecuencia con la que se repite, ¿sí?, el dato 5 en la cantidad de datos La cantidad de variables, ¿sería? cantidad de valores de la variable. O sea, Ajá. ¿cuántos 5 hay? ¿Cuántos 5 hay, no es cierto? 5 hay. 5, profe. 5 hay, bien. Entonces coloco 5 acá. ¿Sí? Entonces coloco acá 5. ¿Sí? Luego me fijo cuántos 6, a la frecuencia con la cual se repite el valor 6. ¿Sí? 5. 5 también, muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto se repite 6 o cuántos 7 hay? 8. Bien. 8. ¿Cuántos 8? 3. 3. 3. Bien, 9 también hay 3. muy bien. 10 hay 2. Hay 10, 2. Y 1 y 1. 1. 11 hay uno. ¿Sí? Si esto está correcto, la suma me tiene que dar la cantidad de datos que yo tengo. ¿Sí? O sea que esta suma, ¿sí?, esta suma me tiene que dar 28. Pues me habían dicho que hay 28. ¿Sí? Sí. Bien. O sea que n sería como
la suma, esto que decimos que estoy dibujando, que es sigma, ¿sí? Un símbolo bueno, es sigma, le llamamos sigma, ya me acuerdo el sigma, y dice de sumatoria. Quiere decir que si sumo todas las frecuencias absolutas, o sea, la frecuencia absoluta lo simbolizo con f sub i. Si sumo todas las frecuencias absolutas me tiene que dar igual a n. Y en este caso, en nuestro caso, n es 28. O sea que si yo sumo todo esto me tiene que dar 28. ¿Sí? Ya le escribo ese sigma, ¿sí? Ese símbolo, porque después lo vamos a utilizar. ¿Sí? Eso S más significa sumatoria, suma. Quiere decir que sumo todas, acá significa sumo toda la frecuencia absoluta y me tiene que dar n. O tiene que ser igual a n. Se escribe de esta forma, la escribo acá. ¿Sí? Sigma. ¿Sí? Ya era una forma, una S, después se fue mejorando, digamos, porque viene de sigma, sigma significa suma. ¿Sí? Bueno, esa letra griega lo que me indica justamente es la suma de todo, en este caso sería de todas las frecuencias absolutas. ¿Sí? La suma de todas estas, ¿sí? Eso significa, sumo todo. Sigma significa sumatoria. ¿Sí? Bueno. Bien. Eso tiene que ser fácil lectura después, porque después tenemos que decir, por ejemplo, que este 8, ¿sí? Este 8 que está acá, ¿qué significa? Y que hay 8 escuelas, o instituciones escolares, que tienen 7, ¿sí? 7 alumnos con problemas de alimentación. O sea, hay 8 escuelas que tienen esa cantidad de alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? Eso significa, o sea, los números que yo coloco ahí tienen que ser también de fácil lectura, o sea, no fácil, que se tiene que poder interpretar. No coloco número por número nada más, porque quiero rellenar un cuadro. ¿Sí? Los números que coloco significan algo. Bueno, luego sigo con la frecuencia, se llama frecuencia acumulada. ¿Sí? Se simboliza con una F y una A minúscula como su índice. ¿Sí? Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿sí? Se halla haciendo la primera frecuencia acumulada, o sea, la primera frecuencia acumulada que voy a colocar acá en esta celda, ¿sí? Es igual a la primera frecuencia absoluta, que quiere decir que acá coloco 5. ¿Sí? Luego, el siguiente, ¿sí? Es igual a la suma de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de ese valor de la variable o de esa fila. ¿Sí? Tengamos que acá son filas, columnas. Entonces, el que va a ir acá, bien, se suma esa frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? Entonces sería, como bien dijo, sería 10. ¿Sí? Lo mismo acá, si quería, bueno, se suma la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de esa fila, ¿no? O sea, 10 más 8, 18. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, sumo acá la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia absoluta de ese y 21. ¿Sí? Y así voy sumando, ¿no? 24, ¿sí? 26, 27, 28. Tenemos que terminar con n. ¿Sí? Siempre se termina con n.
la que debe coincidir la suma de la frecuencia absoluta con la última frecuencia acumulada. ¿Está? Bien, bien. Bueno, eso se tiene que poder interpretar, ¿sí? Se tiene que interpretar, ¿no? Esos son números sueltos, ¿sí? No completos solamente por completar. ¿Sí? ¿Y cómo interpretaría? Por ejemplo, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué sería este 21 de acá? En la columna de la frecuencia acumulada, que tenemos 21 escuelas que tienen hasta 8 alumnos con problemas de alimentación. O si quieren más, de interpretación más. Otra interpretación, bueno, no la misma, lo digo de esta forma, que tenemos 21 escuelas que tienen 8 alumnos con problemas de alimentación o menos de 8 o menos. O también puede decir hasta 8. Porque recuerden que va calculando ese 21 de donde se dio y de eso más 5 más 5 más 8 más 3. O sea, sumé toda la frecuencia hasta ese valor o sea, 8. ¿Sí? Bien, bien. La cuarta columna sería la frecuencia relativa. Sí, simboliza con una F y una R como su índice, significa frecuencia relativa. ¿A qué se iguala cada frecuencia relativa? Cada frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido en N, o sea, el total de datos. ¿Sí? Entonces, acá, en este caso, en el primer caso, sí, la fila que debe colocar. Y debería ser el cociente entre N, esta frecuencia absoluta dividido 28. O sea, casi 5 dividido 28. Redondeándolo. Sí. Siempre podemos redondearlo siempre un poquito, ¿eh? Pues si no, tomamos muchos decimales, ¿sí? Pero con 2 está bien, después de la coma. 0,18. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Está? Bueno, así hay lo otro, que también fíjense que la velocidad Hasta 0,18. y van para lo mismo, ¿no? Y falta la 0,18. ¿Está? Sí. Después 8 dividido 28. 0,29. 0,29. Sí. Después 0,11. 0,11. Otra vez entonces 0,11. Sí. Bien. 0,7, 0,07, ¿verdad? 0,07. Bien. Los dos últimos es 0,04. Bien. La
la suma, ¿sí? La suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual A 1 o cercano a 1. exacto. Lo más próximo a 1, ¿sí? O 1, ¿por qué no? Entonces, suma, tiene que ser 1, la sumatoria, ¿sí? De todas las frecuencias relativas es igual a 1. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? yo no entendí la última columna. ¿La que estamos haciendo? Sí. Sí, tenés que dividir, mira. Acá está mirá, dice 5 dividido 28. ¿Dónde está ese 5? Saco de la frecuencia, no de la frecuencia acumulada, de la frecuencia absoluta de acá. ¿Sí? 5, este 5 dividido 28. ¿Sí? Sí. 5, tengas el cociente, obviamente, 5 de 28, 0,18. Otra vez después, ¿quién sigue después? 5 de 28, ¿no? Después 8 de todo, o sea, toda la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí? Tenés que dividir por n, o sea, por la cantidad de datos que hay. Y con eso se obtiene la frecuencia relativa. ¿Sí? Puedo reiterar, la frecuencia relativa, después yo le voy a mostrar las pequeñas fórmulas, pero acá está, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia, o sea, cada frecuencia relativa es igual a su frecuencia absoluta dividido n. ¿Está bien? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué tiene que dar 1? La Porque frecuencia... sí, porque estos son valores relativos, o sea, vos vas a hacer el cociente entre, ¿qué está haciendo vos? De 28 escuelas, ¿sí? De 28 escuelas, que son 5, ¿sí? Tienen 5 alumnos con problema de alimentación. Es como decir, del total de escuelas que hay, ¿qué parte, ¿sí? ¿Qué parte de ese total es 5? ¿Sí? ¿Qué fracción, qué parte? Si querés, más concretamente, ¿qué porcentaje es? ¿Sí? De las 28, ¿qué porcentaje es 5? ¿Está? Bien, perfecto. Sí, lo que estoy diciendo es comparar con el total. ¿Sí? De 28 Bien. escuelas, 5, ¿sí? Después 5, después 8, ¿sí? Estoy comparando. Claro. Y una forma de comparar, sí, Profesor, escucho. ¿puede ser que la sumatoria de todo esto me dé 1,02? Y Sí, usted lo pone 1, ¿por qué pone 1, profesor? porque tiene que dar 1 en realidad. A mí me La da idea es que dé 1. 91. Pero lo que pasa es que nosotros. Por el redondeo puede ser, Es, profe, ¿no? A sí, mí me da es, 0,91, me da sí, 1 con algo. no es que puede ser. Y le va a pasar siempre. Sí, en la práctica también, pero no se desesperen. ¿Sí? No sean más matemáticos que nosotros ustedes. ¿Sí? Claro, pero nos genera duda, por eso consultamos, profe. No te preocupes. Además, recuerden, la estadística es una parte de la matemática. Realmente no va a lo exacto. ¿Sí? No va a lo exacto. No va a dar exacto siempre. Exacto. Y además, si vamos a lo matemático, Pero profe, como no. tenemos que tener en cuenta entonces que siempre nos tiene que dar 1, Sí, la sí. suma total. Sí, lo que no te tiene que dar es, por ejemplo, vamos a suponer que te dé 0,60. No, Sí. eso ya no. ¿Sí? Eso ya hay un error ahí, ya grave. Ah, ¿Sí? 1 Te o tiene que dar cercano a 1. próximo a 1. 0,98, 0,97, ¿sí? 1,01, 1,02,
1,0001, ¿sí? Pasa que como no utilizamos todos los decimales, así como nos dan los cálculos, vamos a tener ese inconveniente. Entonces siempre se redondea a 1, profe. ¿Así ¿Sí? sería? Sí. Perfecto. Gracias. El tema es cómo interpreto eso. ¿Sí? ¿Qué interpreto? ¿Qué significa eso? ¿No? Y ¿cómo interpretaría? Fíjense que la otra columna hasta ahí iba bien porque estaba interpretando. ¿Sí? Como le dije, la idea de la tabla de distribución de frecuencia no es juntar números y acomodar números, sino que esos números tienen que ir, ¿sí? Tienen que estar interpretados, tienen que tener un valor, un sentido. ¿Y el 1 qué significaría, profe, entonces? Y el 1, bueno, por eso vamos, fíjate ahí, vamos a caer enseguida. ¿Sí? Bueno, gracias. Porque fíjate que estoy intentando interpretar ese 0,18. ¿Sí? Por ejemplo. No lo puedo interpretar, no sé qué sería eso. Entonces lo ideal es multiplicarlo por 100. ¿Qué pasa si lo multiplico por 100? ¿Cuánto da? 18%. 18. Eso, y ya ahí le agregaste por ciento. ¿Por qué le agregaste por ciento? Porque lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Claro, sería el 100%. Y ese es el 18%. En el otro también, si multiplicamos por 100, también nos va a dar 18%, ¿cierto? Acá 18%. Acá nos va a dar 29%. ¿Sí? 29%. Y así, acá nos va a dar 11%, 11%, 7%, 4%, ¿sí? Si multiplicamos por 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 18%, del 100% de las escuelas que yo indagué, o sea, de 28, del 100% de la escuela que pregunté, el 18% tiene 5 alumnos con problemas de alimentación. De esa escuela, digamos, de la primera. Claro, siempre considerando N. N que es Bien. 28 escuelas. De las 28 escuelas, el 18%, ¿sí? El 18% tienen 5 alumnos, siempre acá me refiero a la variable, ¿sí? Tienen 5 alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? O sea que eso me está hablando de porcentaje. Me está hablando de valores relativos. ¿Sí? Así que, ¿cómo decir? Si considero el 100% de mi muestra, bueno, el 18% de mi muestra o de las escuelas, tienen 5 alumnos con problemas de alimentación. Sigo después, pasa lo mismo, el 18% también, ¿sí? De mi escuela tienen 6 alumnos con problemas de alimentación. Sigo más adelante, el porcentaje se hizo más grande, obviamente, porque la frecuencia relativa es más grande. El 29% de las escuelas tienen 7 alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? El 29% de mis escuelas. Yo estoy sacando el porcentaje de escuelas. ¿Sí? Porque mi total N son cantidad de escuelas. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Profesor. ¿Sí? Yo entendí por lo menos, pero ahí hay una compañera Bien, que pidió entonces, que se explique otra vez. Porque no sí, está entendiendo vamos, por cómo ejemplo, se saca. yo le voy a marcar algo que quiero interpretar. Por ejemplo, quiero interpretar 0,07. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Y así no lo voy a entender. Bien, entonces multiplico por 100. Al multiplicar por 100, ¿sí?
me da 7%. ¿Sí? Sí, 7%. ¿Qué quiere decir? Que el 7% de todas las escuelas de mi muestra, sí. ¿sí?, tienen 10 10 alumnos alumnos, con claro. problemas de alimentación. Sí, ¿Sí? sí. El 7% de qué? Y de la cantidad de escuelas, ¿sí?, Del total, claro. de la muestra, ¿cierto? Sí. Tienen De la 10, frecuencia absoluta. exacto, tienen 10 alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? 10. O sea, yo siempre me dirijo a mi variable. Mi variable, recuerden que es cantidad de alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? Mi objetivo, o sea, no tengo que salir de mi eje, ¿no? Que es la variable, porque yo lo que estoy estudiando es la variable. ¿Sí? Lo otro viene, fíjense que todo lo que viene después, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y ahora la frecuencia relativa, ¿a qué se refiere? Y a cantidad de escuelas. ¿Sí? De escuela que tiene, que se refieren a mi variable. ¿Sí? Bueno, O sea, todo es en base a la variable. exactamente, muy bien. Ah, bien. Todo en Bien, base a la variable. ¿Sí? Todo es para estudiar y analizar la variable. ¿Sí? Cómo se comporta esa variable. ¿Está? Y ahí puedo ver, bueno, la cantidad que se repite, lo voy acumulando y digo tal cosa. ¿Sí? Saco Profe, yo entiendo porcentaje. mientras usted explica, después me pierdo cuando leo sola. No importa, esto es parte más práctica, ¿sí? Seguramente lo van a dar en la parte práctica. No sé si llegaron ya, Profesor, ¿no? Sí. Profe, ¿queda profe, grabada la clase esta? Queda, y sí, queda, había que No, pedir, profe, pero... todavía no dimos nada de esto en la práctica, bueno. porque estamos en la práctica haciendo algo de ayuda a memoria, lo que hagamos en el sectario, operaciones Sí. combinadas, regla de 3 simple. Bueno. Eso, digamos. Y no se preocupen, en el aula hay un video que elaboró el El profe profesor Sandoval. Sandoval. ¿Sí? Sí. Eso también, ahí también lo mismo que yo le estoy explicando ahora, lo estamos explicando. Sí, él Yo subió estoy siguiendo. en su canal de Sí. YouTube. Sí. profesor, Y está en el aula. ¿Sí? Qué buen Sí. dato. ¿Cómo? profe, Profe, Sí, escucho. ese uno de dónde salió ahí en la frecuencia relativa. Sí, ese. Sí, La suma de todo. ¿Sí? Ahí está, sumatoria, ¿ves? Sumatoria de todas las frecuencias relativas. Vos sumas todo así, sumás de arriba para abajo. ¿Sí? Te tiene que dar 1 o aproximarse a 1. profe, yo tengo una consulta. Siempre que nos dan una situación así a resolver, digamos, o a plantearlo en la tabla, ¿los datos están ordenados o después nosotros los vamos a tener que ordenar? Sí, si te damos una tabla, va a estar ordenado, va a estar. Ah, En bien, cambio, buenísimo. si tenés que construir una tabla, tenés que ordenarlo vos. ¿Sí? O pueden Como por que nos den ejemplo, los datos y nosotros ordenamos en la tabla. Claro. ¿Cómo teníamos al principio esto? ¿Cómo nació esta tabla? Teníamos los datos nomás. Claro. ¿Sí? Y después hicimos la tabla. ¿Sí? Hicimos la tabla, ya había dicho, con 5 columnas. Profe, Cantidad- ¿siempre se trabaja la misma tabla para los datos? Se llama, Sí. se llama tabla de distribución de frecuencia. Ah, perfecto. Gracias. ¿Y este qué tipo de variable es? Cuantitativa, profe. Cuantitativa, numérica, Cuantitativa es numérica. discreta. Discreta, muy bien. Es discreta, porque estamos hablando de cantidad de alumnos. De alumnos. ¿Sí? Números redondos. Alumnos que son todos. Exactamente, números enteros. Muy bien. Está todavía, en cambio, si es cuantitativa continua, se trabaja de otra forma. ¿Sí? Esto es discreta. ¿Está? Bien.
¿Estuvo claro o no la frecuencia relativa? Sí, profe, sí, yo entendí. Sí, profe. Bien. Nada más que ahora viene la frecuencia relativa acumulada. La que viene, la última columna, es frecuencia relativa acumulada. Acumulada. ¿Sí? Después la R y la A. ¿Sí? Frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Vamos a sacar esto así, vamos completando. Acá era 0,18. Bien. Bueno, la frecuencia relativa, fíjense que dice frecuencia relativa y después dice acumulada. O sea que fíjense que la tercera columna era frecuencia acumulada. Lo que íbamos haciendo, íbamos acumulando, íbamos sumando. Bueno, acá, así también algo parecido. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que el primero, acá, la frecuencia relativa acumulada, la primera fila, ¿sí? Se repite la primera frecuencia relativa de la columna anterior, ¿sí? O sea, acá me dio 0,18, acá repito 0,18. El siguiente tengo que sumar, porque es la frecuencia relativa anterior con la frecuencia relativa de ese valor numérico, de ese valor de la variable, ¿sí? O sea que sumo 0,18 más 0,18, ¿sí? Y coloco acá, ¿sí? Sumo. 0,18 más 0,18 me dijeron 0,36. ¿Sí? ¿Está? Bueno, después vuelvo a hacer otra vez, ¿sí? La frecuencia relativa de ahora. Lo que hago, lo actual, lo que es sumar la anterior, la frecuencia relativa de ese valor de la variable, voy sumo, o sea, 0,36 más 0. 0,65, profe. Bien, 0,64. bien, así, ¿no? Como un zigzag. 65 me salen 0,65. 0,65. 64 tengo yo, profe, lo mismo, ¿no es cierto? Acá es 0,20, pasa que acá tengo yo 0,29 más 0,36, ¿puede ser? Sí. Y me sale 0,65, profe. 0,65, muy bien. Sí. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Después voy sumando así, 0,65 más 0,11. 0,76. Muy bien. 76. Después 0 más 0,11 otra vez, 0,87, ¿no? Sí. Sí. Bien. Más 0,07. 0,94. 0,94. Sí. Acá 0,98. Y con el otro. Sí, tenemos que llegar, el último tiene que ser igual o aproximarse a 1. Acá nos pasamos un poquitito, pero está bien. ¿Sí? 0,98 más 0,04 da 1,02. Está. Está bien. ¿Sí? Se aproxima, tenemos que aproximar a 1. ¿Sí? Estos dos sí deben ser iguales. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada, el 0,18 que está primero sería, ¿de dónde sale eso para empezar a sumar así cruzado? El primero se repite con la frecuencia relativa, ¿no? O sea, acá era 0,18, siempre comienza así, el primero se repite, repetimos, ¿cierto? Pone el mismo. Y después va sumando, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la Ahí está la frecuencia... formulita al lado, profe. Sí,
Yo le voy a dar después la fórmula, no se preocupen, ¿sí? Lo que pasa es que no le quiero dar una fórmula que después no lo entiendan, ¿sí? Yo quiero que entiendan qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Va acumulando, fíjense que es, por eso se llama frecuencia relativa acumulada. Lo que va haciendo, va acumulando. ¿Mm? O sea que este valor 0,65 es la suma de 0,18 más 0,18 más 0,29. ¿Sí? Es la suma de los tres. Eso da 0,65. O sea, acumula hasta ahí. Ay, ¿no se puede hacer en forma directa nomás entonces, profe? Sí o sí hay que hacer de arriba. No, como ustedes quieran, pero que tiene que dar así. Ah, bien. ¿Está? En realidad esa es la interpretación, ¿sí? Porque pues, se llama frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, este 0,87, ¿de dónde sale? Nosotros hicimos como un zigzag, nos estamos sumando. Pero ¿de dónde sale? De sumar toda la frecuencia relativa hasta acá. ¿Sí? ¿Sí? Sumo toda la frecuencia relativa y fíjense que nos da 0,87. ¿Está? Sí, sí. Bien. Con respecto a la interpretación. ¿Sí? Estos números decimales, obviamente, así, en forma objetiva, así como están, es difícil de interpretarlas. ¿Sí? Entonces, para interpretarla, lo que vamos a hacer es multiplicar por 100. ¿Sí? Como hicimos con el anterior. Multiplico por 100 todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá también por 100. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 0,36. 0,36 por 100. ¿Sí? Y eso me da 36. 36, ¿qué? 36%. ¿Sí? 36%, no es 36 alumnos ni 36 escuelas, ¿no? 36%, o sea, es un valor relativo. ¿No? ¿Qué sentido tiene ese o qué significa, ¿sí? Ese 36%? Ese 36% me está diciendo que el 36% de las escuelas tienen hasta, ¿sí? Hasta 6 alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? Entonces, 36% de alumnos con problemas de alimentación. O hasta 6, porque va acumulando. Profe, ¿eso es la frecuencia porcentual? ¿Sí? Eso sería, o sea, la frecuencia relativa lo puedes pasar a frecuencia porcentual. Relativa porcentual sería. ¿Sí? Todo lo que sea relativo, o sea, una medida relativa, ¿sí? Se puede escribir o se puede formalizar a través de números decimales o con porcentaje. ¿Sí? Una medida relativa es aquella que no tiene una unidad de medida. ¿Sí? Se digo 0,18. Pero 0,18 ¿qué? Alumno, escuela, pajarito, ¿sí? No tiene unidad de medida. Y 0,18, nada más. Entonces, para interpretarlo, lo multiplico por 100 y sigue siendo una unidad, una cantidad relativa. Nada más que ahora es porcentual. Que quiere decir que de un 100%, vos tenés que pensar ahora un 18%. ¿Sí? Profe, Sí. y eso cuando nos den los problemas a resolver, ¿ustedes nos especifican si tenemos que decir el porcentaje de frecuencia relativa o de frecuencia relativa acumulada? Porque veo que los dos podemos hacerlo en porcentaje. Sí, lo que nosotros le vamos a dar, obviamente, es completar la tabla después que usted interprete. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a ver, bueno, este ya lo tenemos. ¿Sí? A ver si parece que tengo que...
Así, tengo que borrar todo. Vamos a borrar primero. Bien. Yo acá lo tengo ya en la tabla completa, ¿no? Más ordenadita, todo, ¿cierto? Que es lo que le voy a mostrar. Supongamos que yo ya hice todo, ¿sí? Y tengo completa la tabla, ¿sí? Como está acá, ¿sí? Y tengo que interpretarlo, ¿sí? Vamos a suponer, me dice, bueno, interpretar, ¿sí? Te marca interpretar lo que está marcado, ¿verdad? Está marcado esto. ¿Qué significa eso? Bueno, obviamente que como es un valor relativo, es una frecuencia relativa, multiplico por 100 para poder interpretarlo mejor. Al multiplicar por 100, que lo puedo hacer, ¿sí? Eso me da 64. 64%. ¿Sí? ¿Sí? Lo repito que acá. Ahí está. 64%. ¿Sí? ¿64% de qué? Y de las escuelas, pues también tenemos que situarnos en el contexto. ¿Este cuadro de dónde viene? Y este cuadro viene de una muestra de cantidad de escuelas donde fui a preguntar o tomé la variable, ¿sí? Cantidad de alumnos con problemas de alimentación. Entonces, 64, ¿qué sería? 64% de qué? De las escuelas. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. La suma de la frecuencia relativa acumulada tiene que dar 1, o sea, la tabla, No. ¿no? De la relativa sí, pero de la acumulada no. No es necesariamente que abajo te dé 1, porque como No, usted puso no, acá abajo 1. Tenés que llegar a 1. Acá en la frecuencia relativa, a ver, voy a sacar un lapicito. O sea, yo entendí que para llegar a la frecuencia relativa absoluta, sí, voy sumando, pero va sumando, digamos así, digamos en claro, zigzag. Pero yo lo que quiero saber es de dónde sacó el resultado 1 de la tabla de la frecuencia relativa acumulada, digamos. Sí. Porque bueno, yo... ahí te explico. Vos, íbamos sumando esto, ¿no? 0,18 más 0,18 pusimos acá. Sí. Después 0,36 más 0,29 pusimos acá. Sí. Y así vamos sumando, ¿no? Y también, sí. Esto sumamos acá, sí. Sumamos. Y ahí acá, al sumar, 0,96 más más 0,04 da 1. 0, O tiene que dar. Perfecto. da 1. Ahí entendí, perfecto. Claro, es la suma de entre las dos columnas lo que te da el total de 1 de la frecuencia relativa acumulada. Exacto, es la suma de la frecuencia claro. relativa acumulada anterior, ¿sí? Acumulada anterior más la frecuencia relativa de esa fila. Bien, bien. Profe, Entendido. pero puede llegar a dar otro número ahí que no sea el 1. Sí. Ah, Puede pasar, te puede pasar. En No te este caso, preocupes. exacto, pero puede que no. Puede que no. Sí. 1,2 se coloca igual 1. Y ahí lo que pasa es que se redondeó para que te dé 1, ¿viste? Se redondeó. Pero ahí, por eso, profe, ahí también tiene que quedar en 1, por más que se pase. Sí. Ah, bien, gracias. La idea que quede en 1, sí. Por más que te aproxime, digamos, desde arriba o te aproxime desde abajo. ¿Está? Bien. Sí, profe, gracias. Todos esos numeritos tienen su interpretación. O sea, hoy preguntaba a la compañera, bueno, me dan una cuadra así, bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo te digo? Me pueden pedir, ¿sí? Que una vez que haga todo, complete, o me pueden dar un cuadro así y te diga, bueno, a ver, ¿qué significa, ¿sí? Este valor? ¿Sí? 0,75. ¿Qué tenés que hacer para interpretarlo mejor?
¿sí? Es multiplicado por 100, al multiplicar por 100 te da 75%. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Primero, como le dije, ubicarlo en el contexto, ¿sí? Recuerden que la cantidad de escuelas, y a cada escuela se le preguntó o se trabajó con la variable cantidad de alumnos con problemas de alimentación. Entonces decimos que el 75%, ¿sí?, de las escuelas, de las 28 escuelas que se tomó, el 75 tiene 8, ¿sí?, alumnos, tienen 8 alumnos con problemas de alimentación. Perdón, hasta 8 alumnos, perdón, hasta 8. Porque lo que se hizo es sumar, ¿sí? O si quieren, 8 alumnos o menos con problemas de alimentación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, porque dije mal, pero me disculpen. El 75% de las escuelas, ¿sí?, tienen 8 alumnos o menos con problemas de alimentación. O hasta 8 alumnos con problemas de alimentación. Aproximadamente sería, ¿no es cierto? No. ¿Cuál sería tu aproximado? ¿El porcentaje? El total. No, porque tenéis ya un número exacto. Hasta 8 y ahí para abajo, digamos. Claro, sí. Claro, a eso me referí. Ahí sí, no, 8. 8. Porque son alumnos. Sí. El cambio de porcentaje sí, puede ser que no te dio exactamente 75, entonces vos redondeaste. Si querés puedes decir, pero ¿para qué? Además un 75. Solo estamos trabajando con poquitos datos acá, son 28 nada más. Pero no se trabaja con tan poco. Se trabaja con más y que tenga cierta aproximación. Por ejemplo, el 75 ya no se tiene en cuenta. Se dice directamente 75%. ¿Está? Bien. Lo mismo, pues, supongamos que me dice, bueno, ¿qué significa este 0,11 en la frecuencia relativa? Multiplico por 100, ¿sí? Y me da 11%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 11% de las escuelas tienen 9 alumnos con problemas de alimentación. Ahí me quedo ahí, 9, nada más. En el otro era 8 o menos, o hasta 8. Acá, 9. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, me aguardo un momentito, ya están golpeando la mano, cuando está en la casa, ¿no? Un momentito. Ah, ya, profe, tranquilo, atienda. Sí, profe, no hay problema. Estoy solo. Profe, si está hablando, está silenciado. No, el profe pidió Héctor. permiso un ratito. Se fue a atender un vecino. Perdón. Atender un vecino y se golpearon la mano nomás, dijo. Ay, bueno, yo estoy haciendo una frecuencia relativa acumulada. Mucho show. El chipero, chicas, Si no, chicos. si no es complicado, chicos, les cuento. Chicas, delivery. El colombiano. El verdulero. Viene a cobrar colombiano, dijo. Vamos a ser relativos, chicos. Vamos a pensar a ver qué puede ser. ¿Vieron? Más que relativo, pues subjetivo ya eso. Más chuma. También. Vamos a tener que confirmar la variable. Vamos a tener que preguntarle al profe cuál de todos era. Claro, porque encima tiró el dato que estaba solo el profe pobre, así que se imaginan. Sí, pero entre todos tuvimos muchos datos entre todos. Uno tiene que pegar, ¿no es cierto?
Claro. No se olviden la encuesta, porfi, chicos, de contestar. Estamos en camino. Bien, continuamos, ¿sí? Sí, profe, le estábamos esperando. Bien, bien. Vamos. Entonces, ¿se entendió muy bien esta parte? ¿Sí? ¿Cómo estuvimos? Sí, profe, bien, se entendió bien. Re bien, mientras usted explica, perfecto. le digo, Me después explica, hace. me explica tan bien que no tengo que preguntarle 2 veces. Sí. Ay, Guillermo. Bueno, bien. Estamos. Otra pregunta había que hacerle al profe. A ver quién ganaba la... Ah, profe, había una variable. ¿A quién fue a atender usted? Díganos a ver si acertamos. Muchos datos entre todos. Pusieron en muchos medios. Yo dije un vecino, no sé. Sí. Lo dije delivery, profe. El chipero, No, dijeron. El chip, la cena. el colombiano. Gané, entonces gané la cena, gané. Cena. Bien. Bien hecho. Bien, seguimos. A ver, entonces, esto está. Bueno, acá les muestro entonces algunas, como decían, bueno, existe fórmula para esto. Algunas fórmulas yo ya le di, ¿sí? Pero, por ejemplo, la frecuencia acumulada, lo que le decía, esto se llama, y por ahí también es bueno familiarizarnos un poquito con las fórmulas, ¿sí? La frecuencia acumulada, cada frecuencia acumulada se halla la frecuencia acumulada, esto significa frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Recuerden que a la anterior le sumo la frecuencia absoluta, ¿sí? De ese valor de la variable, ¿sí? Le sumo. Y así hallo cada frecuencia acumulada. La frecuencia relativa dijimos que es el cociente entre cada frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos, ¿sí? Y la frecuencia relativa acumulada, lo mismo, ¿no? La frecuencia relativa anterior, cada vez que le pongo un -1 significa anterior, ¿sí? Esos son nuestra manera de comunicarnos o lo que llamamos un lenguaje simbólico, ¿sí? Le sumamos la frecuencia relativa de ese, ¿sí? De ese valor de la variable, ¿sí? Y así obtenemos la frecuencia relativa acumulada, ¿tá? Son fórmulas, pero como yo les dije, lo primordial es saber hacerlo, ¿sí? Saber completar, hallar cada frecuencia relativa acumulada o acumulada sola. Bien. Eso con respecto, ¿sí? A las fórmulas, ¿sí? También está en el video, eso no se preocupen, ¿sí? Se lo pueden sacar de ahí, así que si es que no conseguimos la grabación de la clase, lo pueden ver en el video. Bien. Entonces, ¿qué sería una tabla de distribución de frecuencia? Es aquella tabla en la cual cada valor de la variable se asigna el número de veces en que se presenta en la distribución, ¿sí? La veces que se presenta, ¿sí? En forma absoluta, en forma relativa, ¿sí? En forma acumulada y relativa acumulada, ¿sí? Pero frecuencia son la cantidad de veces o el número de veces que se presenta un dato o un valor de la variable, ¿sí? En una distribución. Recuerden que eso lo vamos a utilizar bastante. Una cosa es la variable y otra cosa son los valores de la variable. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Puede repetir, por favor, porque se me cortó todo y no le entendí muy bien lo que quiso decir? ¿En dónde? En la tabla de En distribución sí, de en la frecuencia. tabla de distribución de frecuencias. Sí. Sí. Una tabla de distribución de frecuencia es aquella tabla, aquel cuadro, en la cual cada valor de la variable, ¿sí? Se le asigna un número de veces. Eso significa frecuencia, ¿sí? La cantidad de veces que se presenta, en este caso, un valor de la variable.
La cantidad de veces puede ser cantidad de veces en forma absoluta o en forma relativa, ¿sí? O también en forma relativa, en forma acumulada y en forma relativa acumulada. Sigue siendo cantidad de veces, ¿sí? Sea o no sea en forma absoluta. En forma absoluta es cuando yo cuento, ¿sí?, la cantidad de veces, ¿sí?, en número, ¿sí?, el valor real que tiene. En cambio, en forma relativa es cuando no utilizo una unidad en especial, no utilizo, mejor dicho, un valor o una unidad o una magnitud. Se utilizan, en este caso, porcentaje. ¿Sí? Y lo que hago con porcentaje es comparar nada más. Pues, como decir, bueno, a ver, lo que generalmente hacemos nosotros, ¿no? Cuando no queremos o no estamos, o no queremos dar a conocer, o a lo mejor no podemos definirlo bien. Pero son casos, por ejemplo, de, bueno, vamos a suponer que yo tengo 1.000 pesos, ¿sí? Y otro tiene 200 pesos, ¿sí? Bueno, ese es el valor absoluto, ¿sí? Uno tiene 200 pesos y yo tengo 1.000 pesos. Ahora yo puedo decir también que ese compañero mío no tiene 200 pesos, sino tiene el 20% de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces no estoy utilizando, ¿sí?, una magnitud, estoy utilizando peso. Nada, ¿entiendes? Porque yo no sé, ni siquiera estoy diciendo cuánto tengo, ¿sí? Pero estoy diciendo que del total que yo tengo, el 20% tiene. Y me da una idea entonces que aquel tiene 5 veces menos que yo, ¿sí? Profe, entonces sería el absoluto, el número real, y el relativo, el porcentaje de ese número real. Sí, exacto. Ah, bien, bien, gracias. Sí, exactamente, sí. En el valor absoluto utilizo la unidad de medida, ¿sí? En la porcentual o la relativa no se utiliza una unidad de medida, ¿sí? Así como dije, vos tenés 20 pesos, yo tengo 1.000 pesos. ¿Cuál es la unidad de medida? Pesos. En cambio yo digo, bueno, vos tenés el 20% de lo que yo tengo. ¿Utilicé alguna unidad de medida? No. No, solamente el porcentaje. 20%. ¿Sí? ¿Está? Bien. Sí, profe. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? De la cantidad de escuela que tenemos, ¿sí?, el 18% tiene 5. ¿Sí? No estoy diciendo 18 escuelas. No estoy diciendo el 18% de la cantidad de escuelas que hay, el 18%. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, estamos, profe. Muy bien. Acá viene lo más lindo. A ver. La otra forma, sí, hoy le había dicho que acá en este caso estábamos trabajando con un tipo de variable, ¿no es cierto? Sí, una clase de variable que me dijeron ustedes que es la cuantitativa discreta, ¿sí? Que se trabaja de esta forma. ¿Sí? Cuando la variable es cuantitativa continua, ¿sí?, entonces fíjense que la tabla, ¿sí?, de frecuencia, distribución de frecuencia, es la misma con respecto a la frecuencia que tenemos, ¿no? O sea, la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. ¿Sí? Me refiero, perdón que no estoy señalando, ¿sí?, la absoluta, acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Tienen los mismos, ¿no es cierto? Pero en la variable, ¿sí?, que acá está trabajando la variable edad, ¿sí?, la variable edad, en cambio, lo trabaja de distinta forma. Lo trabaja con lo que llamamos nosotros intervalos. ¿Sí? En un intervalo, ¿sí?, lo que hacemos es dividir en clases. ¿Sí?
Es decir, que tenemos clases o los separamos, ¿sí? En subconjuntos, podríamos denominarlo, porque los intervalos son subconjuntos. Y esos subconjuntos se llaman intervalos. Entonces tenemos, ¿sí? La división de 5 a 10 años, ¿sí? De 10 años a 15, ¿sí? De 15 a 20, perdón. Disculpen acá que te puse mal, acá sería, perdón. Sería acá, sería corchete, paréntesis, ¿sí? De 20 a 25 años, de 25 a, este es un corchete acá, de 30 a 35, ¿sí? Y acá cerramos, de 35 a 40. ¿Qué me está diciendo? Que en esta muestra que se tomó, ¿sí? Se tomó una muestra de cuánto, ¿sí? ¿De cuántas 40. personas? ¿De cuántas personas? Ah, 70. Personas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es lo mismo que el anterior, nada más que en la primera, en la variable se trabaja distinto, ¿sí? Bueno, entonces acá me dice que tenemos dos personas que tienen entre 5 y 10 años, ¿sí? Una persona que tiene entre 10 y 15 años. Ahora, bueno, y así sucesivamente, perdón, ¿sí? Así seguimos. Ahora, ¿por qué estos paréntesis? ¿Podría volver a explicar cómo, o sea, el intervalo, cómo se saca la división No, entre... todavía no dije cómo se saca. Lo único que estoy explicando, no te preocupes, ¿sí? Total, lo vamos a hacer un ejemplo. No te preocupes. ¿La variable sería los años? Lo único que le estoy diciendo, cuando la variable es cuantitativa continua, trabajo con intervalos. ¿Sí? Claro, y ¿Ya? eso es lo que no estoy entendiendo, o sea, cómo sacó el intervalo, digamos. No, todavía no expliqué, no te preocupes. ¿Sí? Solamente le estoy mostrando cómo serían los intervalos, ¿sí? Y cómo son cada intervalo. Y cómo sería la lectura. ¿Por qué corchete y paréntesis, profe? Bueno, ese también, ¿sí? Ah, bien, bien. En cada intervalo tenemos un límite inferior, ¿sí? Límite inferior y un límite superior. ¿Sí? Se escribe L sub I, bueno, creo que más adelante está, pero por lo escribo. Y L sub S. ¿Sí? Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, porque entre 5 y 10 hay muchos números. ¿Sí? Y más si se considera edad, no solamente en años cumplidos, porque puede ser meses, días, hay muchos números. Lo mismo, en cada intervalo tenemos un límite inferior y un límite superior. ¿Por qué ahora, como bien preguntaron, por qué corchete y por qué paréntesis? ¿Sí? Porque fíjense, estos dos personas que tienen entre 5 y 10 años, ¿sí? Puede ser que, fíjense, que tenga 10 años. Uno de ellos tenga 10 años. Y también, ¿dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar a esa persona en este intervalo o en este intervalo. No lo puedo colocar en los dos, porque si no, voy a repetir la cantidad de personas. Lo voy a repetir acá y lo voy a repetir acá. Entonces, de 5 hasta 10 años, o sea, no Hasta inclusive. 10 sin incluir el 10. Claro, no inclusive. Bien, bien. Abierto, ¿sí? O sea que no incluyo, cuando pongo un paréntesis, quiere decir que no incluyo ese extremo, ¿sí? Y corchete cuando sí incluyo, o sea que si alguien tiene 10 años, no lo voy a contar acá en este intervalo, no lo voy a colocar acá, lo voy a colocar en el segundo intervalo, ¿sí? Ahí va a estar.
Ahí incluye el 10, pero no incluye el 15. ¿Sí? Luego, sigo, ¿no? Si alguien tiene 15, no lo voy a poner acá. No lo voy a contar en este intervalo. Lo voy a contar en el intervalo que sigue. ¿Y cómo ¿Sí? sabemos, profe, si alguien tiene 15 o 10, como dijo en el ejemplo anterior? Si alguien tiene 15, y vamos a tener los datos. Se pregunta, claro. Vamos a tener los datos, ¿sí? No te Los datos, preocupes. sí, sí. O sea, por ejemplo, vos cuando hagas esta tabla, vos vas a, te dicen, hay una persona que tiene 15 años. Bueno, ¿dónde lo vas a contar? ¿Acá o acá? ¿Sí? ¿Acá como uno más o acá como uno más? Y lo vas a contar acá. Que tiene 15 años está acá. No está acá. ¿Sí? No está en este intervalo. Porque no incluye el 15. ¿Sí? Y usted dice, ¿y por qué no se pone hasta 14? Y no. Porque, ¿y dónde pondríamos el que tiene 14 años y 11 meses? ¿Sí? Entonces, por eso se toma como límite 15. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, por eso son datos cuantitativos continuos. ¿Sí? O sea, que se considera cada numerito. Entre 15 y 20 hay infinitos números. Eso pasa, por eso se coloca así. ¿Está? Bueno. Se hace de esta forma. Bueno, vamos a un ejemplo. ¿Sí? Vamos a un ejemplo porque no todo están ya. Seguro ya me tienen bronca ya, pues no le expliqué de dónde salió. No, profe. Nada que ver. No, profe, bronca no, por favor. No, sí, explica re bien. Por ahí la hora nomás te da. Estamos Sí. aprendiendo. Sí, no, eso sí, va muy rápido la verdad, sí. Bueno, por ejemplo ese, ¿no? Un ejemplo. Dice, esto, disculpen que no lo puedo leer, ahí está. Los siguientes valores, siguientes datos, corresponden a las edades que sufrieron lesiones en accidentes de tránsito en el último año. ¿Sí? Edades, ¿sí? De personas que sufrieron lesiones en accidentes de tránsito en este año, el último año. ¿Sí? Entonces, una persona que sufrió un accidente tiene 2 años, otro tiene 6 años, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿A cuántas personas le pregunté la edad? ¿A cuántas personas que tuvieron un accidente? ¿Sí? O sea, ¿de cuánto consta mi muestra? 42, profe. A ver, 42 o 48. Ah, sí, Sí, puede ser, 48. porque tenemos Sí, 8 acá. 48, profe. Sí, 48, profe. 48, 6 por 8, 48. 48. Bien. Bueno, ¿cómo voy a escribir eso? Fíjense, si yo tuviera que ordenar en una tabla, ¿sí? Como hicimos hoy, ¿cuál es el menor dato? El El 2. 2. El 2 menor y el dato. mayor 32. Bueno, fíjense ustedes si yo tuviera que hacer como hicimos con las discretas. Se hace muy extenso. Claro, exacto, se hace muy extenso. O sea, que yo tuviera que, ya vuelvo,